Jorge solo quería ser un buen vendedor. Jorge Flores Torres es un joven como muchos otros en nuestro país. Dejó la escuela y comenzó su vida laboral a muy temprana edad. Ayudando en las tienditas de su colonia, Jorge fue haciéndose de la habilidad para ser un buen vendedor. Habilidad de la que personas ajenas se aprovecharon para sus propios fines, convirtiendo a Jorge en una víctima más del delito de trata de personas. Pero detengámonos un poco en la historia de Jorge y averiguemos qué fue lo que sucedió. En abril del presente año, Jairo Sosa, amigo de Jorge, se acerca a él para contarle que se encuentra trabajando en un laboratorio llamado Los Ángeles. También le dice que en este laboratorio se estaban realizando pruebas de una nueva vacuna contra el coronavirus, vacuna que hoy, mediante un acuerdo probatorio, sabemos que es falsa. Sin embargo, Jairo le explica a Jorge en ese momento que todo es perfectamente legal dentro del laboratorio y que de hecho están buscando un promotor para convencer a las personas de ser voluntarios en la aplicación de la vacuna, y le pregunta a Jorge si está interesado en el trabajo. El pago ascenderá a 500 pesos por cada persona que logre enganchar y convencer de ser voluntario. Jorge acepta el trabajo y comienza a laborar al día siguiente. En estos días se topa con Mariana Trujillo Valencia, una joven de 25 años a la que Jorge aborda para hablarle sobre la oportunidad de ser voluntaria en esta vacunación. Le explica que le aplicarán una vacuna contra el coronavirus nueva y que además le darán un vale de despensa equivalente a 1,000 pesos. Mariana, ante esta oportunidad, acepta y acude al laboratorio. Unos días después de la aplicación de la vacuna, Mariana comienza a sentirse mal, por lo que llama al laboratorio para preguntar qué puede hacer para mejorar su situación de salud. Sin embargo, los números son inexistentes. Así que decide buscar en internet alguna otra información del laboratorio y se topa con la noticia de que varios laboratorios han aparecido de la nada ofreciéndoles a las personas ser voluntarias de una vacuna nueva para el coronavirus, a cambio de un vale de despensa con valor de 1,000 pesos. Sin embargo, estos laboratorios, advierten los especialistas, son clandestinos y las vacunas que están aplicando son falsas. Ante esto, Mariana acude a la fiscalía a denunciar a Jorge Flores, quien es detenido el 30 de mayo por el delito de trata de personas en su modalidad de experimentación biomédica ilícita en seres humanos. Ahora bien, a lo largo de esta audiencia, la defensa traerá elementos probatorios suficientes para acreditar que Jorge Flores únicamente se encontraba realizando su labor de venta, labor para la que de hecho fue contratado, y no tenía relación alguna con la organización delictiva que operaba en los laboratorios. Para demostrar lo anterior, vendrá a esta audiencia el señor Enrique Pacheco Gómez, ex jefe de Jorge, quien nos contará cómo es Jorge en su faceta como trabajador y en el momento en el que él lo empleó. También estará en esta sala Alejandro Novelo Borges, quien fuera compañero de Jorge en un trabajo anterior, a quien escucharemos relatarnos cómo es la actitud de Jorge hacia los trabajos y cómo se conduce dentro de ellos. La fiscalía, por su parte, intentará convencerle en repetidas ocasiones que Jorge sabía de las irregularidades del laboratorio e incluso le dirá que Jorge era parte de la operación que se realizaba ahí. Sin embargo, no podrán sostener sus pretensiones, pues para ello únicamente traerán a la doctora María Rodríguez, quien es una experta en el tema de trata de personas, y a quien debemos prestar suma atención cuando esté en esta audiencia y nos relate cómo es que operan estas cédulas delictivas. Al final de esta audiencia, una vez que la Fiscalía no logra acreditar el elemento fines de explotación en la modalidad de experimentación biomédica, en el actuar de Jorge Flores, estaremos entonces ante el supuesto de atipicidad establecido en el artículo 405, fracción primera, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y entonces esta defensa solicitará se dicte una sentencia absolutoria a favor de Jorge Flores, porque Jorge solo quería ser un buen vendedor. Es cuanto. Jorge solo quería ser un buen vendedor. Durante el 2019 se registraron 5.245 víctimas de trata, y seguramente el número aumenta si pensamos en las víctimas de las que nadie dio aviso y el día de hoy siguen desaparecidas. La trata es un delito desgarrador, pues en cualquiera de sus modalidades afecta gravemente la dignidad de las personas, reduciéndolas únicamente a un objeto. La trata también deja víctimas colaterales,
Por ejemplo, las familias rotas y los colaboradores externos que enganchan para utilizarlos en sus fines. Este último es el caso de Jorge Flores, un joven que con apenas 22 años está hoy frente a este tribunal por el delito de trata de personas en su modalidad de experimentación biomédica ilícita en seres humanos, delito previsto en la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. La Fiscalía, como mencionamos en la apertura, ha intentado una y otra vez a lo largo de este juicio encuadrar el actor de Jorge en este delito, pero ¿realmente lo logró? Comencemos por analizar los elementos de este delito. La trata, como recordaremos, se compone de la acción u omisión dolosa de una o más personas para captar a una o varias personas con fines de explotación. Vamos a enfocarnos en este último elemento, con fines de explotación. Y para ello vamos a plantear dos preguntas. ¿Qué es lo que sabía Jorge Flores y qué quería específicamente realizar? Para contestar la primera, tuvimos en esta audiencia al mismo Jorge Flores, quien nos relató que su amigo Jairo se acercó a él para ofrecerle un trabajo como promotor, que consistía en convencer a las personas para ser voluntarias en la aplicación de una nueva vacuna contra el coronavirus. Jairo le aseguró a Jorge que todo al interior del laboratorio Los Ángeles era legal y que la paga era muy buena. Ante ello, Jorge nos cuenta que aceptó el trabajo, así, sin pedir más detalles, porque esa siempre ha sido su personalidad, misma que fue confirmada cuando estuvo aquí el señor Enrique Pacheco Gómez, quien fuera tiempo atrás ex empleador del mismo Jorge. El señor Pacheco Gómez nos contó que Jorge nunca se entrometió en los asuntos del laboratorio para el que trabajaba, únicamente se dedicaba a hacer las ventas que le correspondían porque esa era su labor. Así las cosas, Jorge comenzó a abordar a las personas y con la facilidad de palabra que lo caracteriza y que fue aprendiendo con la experiencia, rápidamente consiguió varios voluntarios. Ahora, sobre la finalidad de Jorge, ha sido remarcado varias veces en este juicio que únicamente tenía como objeto cumplir con la actividad para la cual lo habían contratado, porque siempre ha sido una persona chambeadora, según escuchamos decir a Alejandro Novelo Borges, excompañero de Jorge Flores, quien cuando estuvo aquí también nos contó que la única preocupación de Jorge era cumplir con el trabajo al que estaba destinado. Una vez resueltas ambas preguntas, seguro retumba en su cabeza la siguiente: ¿cómo es que Jorge no se dio cuenta de lo que sucedía en el laboratorio? Pues a eso dio respuesta la misma prueba que trajo la Fiscalía, a través de la doctora María Rodríguez, quien es una experta relatora del delito de trata, y de quien, recordemos, cuando estuvo en la audiencia, estableció que las organizaciones delictivas dedicadas a la comisión del delito de trata tienen la estructura suficiente para simular negocios que le parecen legítimos incluso a las mismas autoridades encargadas y capacitadas para su combate. Además, se valen de colaboradores externos para enganchar a sus víctimas y no ser rastreados fácilmente. Sin embargo, vale la pena recalcar que a pregunta expresa de esta defensa, la doctora María Rodríguez mencionó que estos elementos externos que son contratados por las organizaciones delictivas no pertenecen a la misma. Únicamente son utilizados para los fines de esta. Ese es el papel que Jorge Flores jugó en este caso. Ahora, en conclusión, si sabemos que han aparecido varios de estos laboratorios a lo largo y ancho del país debido a la demora de las autoridades en advertir la ilegalidad de su actuar, ¿cómo es posible que suene lógico exigirle a Jorge, un joven de 22 años que ha desertado de la educación, que se diera cuenta de la infraestructura tan compleja que se encontraba detrás de una fachada tan bien diseñada? La Fiscalía ha intentado en vano convencerle de que Jorge estaba coludido con la organización dedicada a la experimentación biomédica ilícita en seres humanos. Y para ello, lo único que ha hecho es traer a la luz los antecedentes de Jorge, como por ejemplo, que en el trabajo en el que estuvo anteriormente comenzó a vender las muestras médicas que en un inicio debía regalar. Sin embargo, esta narración de los hechos no ha sido suficiente para establecer un nexo real y causal entre el actuar presente de Jorge y los fines que se planeaban para esta organización delictiva. Por ello, alegamos que no ha colmado el delito que se pretende imputar.
Por todo lo anterior, una vez que esta defensa ha demostrado que no existe el elemento con fines del delito de trata de personas en su modalidad de experimentación biomédica ilícita en seres humanos, estamos cayendo en la atipicidad prevista en el numeral 405, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por ello, solicitamos, dicte usted una sentencia absolutoria a favor de Jorge Flores Torres, porque Jorge solo quería ser un buen vendedor. Es cuanto.